Venía de trabajar. Si me va bien, salgo a las 10 de la noche. Generalmente es entre 11 y 11:30. Afuera de la tienda tomo un camión que me lleva al metro. 15 minutos adelante estoy entrando a la estación Constitución de 1917. Siempre me voy hasta adelante. Ahí siempre se iba mi mamá y heredé la costumbre. Una noche venía hojeando un catálogo que me prestó una compañera. A esa hora el recorrido es un poco más lento porque como viene menos gente, hay menos trenes en servicio. Se siente como si el metro fuera cansado también. Esa noche el tren se detuvo justo cuando estaba por llegar a la estación. Me pareció normal. Los trenes se detienen a cada rato, sobre todo cuando está lloviendo. Esa noche estaba lloviendo, se sentía en el ambiente la humedad. Tengo muy asociado el recuerdo, la sensación, con lo que vi después. Me levanté de mi asiento porque vi que un policía había abordado la cabina. Él detuvo el tren y se subió a hablar con el conductor. Por la ventanita alcancé a ver que el oficial se veía alterado. Ya se aventó alguien, pensé. Me levanté, pero no por morbo, sino para tantear cuánto tiempo íbamos a estar ahí atrapados. Nos sacarían del tren, tendríamos que caminar por las vías en sentido contrario. Solo imaginarme caminando junto a la línea de corriente me ponía mal. Todavía no sabía qué había pasado y ya me estaba poniendo nerviosa. Vi al policía, el policía me vio, el conductor también. En cuanto cruzamos miradas, el conductor buscó algo entre sus cosas. Lo encontró rápido, una hoja de periódico. La puso en la ventanita de la cabina para que no viéramos la interacción entre el conductor y el oficial. 2 minutos después, escuchamos el anuncio por el altavoz. Debido a un imprevisto, el tren no se detendrá en esta estación ni se abrirán las puertas. Por su comprensión, gracias. El tren volvió a avanzar y entonces se escucharon balazos. Disparos adentro de la estación. El conductor trató de frenar, pero el policía le gritó que no lo hiciera, que siguiera, que no se detuviera por nada. Todos en el vagón se levantaron, todos se fueron directo a las ventanas. Afuera, en el andén, los policías se acercaban a los vagones, golpeaban las ventanas y gritaban que nos sentáramos, que nos quitáramos de ahí, pero nadie obedeció. El tren seguía acelerando, avanzando más rápido gradualmente. A mitad del andén, justo donde están las escaleras, había militares disparando. No a alguien armado, no a un criminal, a un hombre colgado del cuello. Estaba suspendido en el aire como a 2 metros del suelo. Se sacudía, se retorcía. No colgaba muerto, se movía como si le estuvieran disparando y no pudiera morir. Yo lo vi, lo vimos todos. Una señora que iba cerca de mí bajaba en esa estación. Se impresionó tanto que empezó a temblar, se puso mal, se agarraba el pecho, respiraba agitada, pero no pudo bajarse. El tren no se detuvo, tuvimos que llegar hasta la siguiente estación. Cuando por fin se abrieron las puertas, la señora salió tambaleándose. Se recargó contra una pared del andén, pálida. Entonces me acerqué.
Le pedí que me diera el número de alguien de su familia. Me lo dictó entrecortado. Mientras esperábamos a que alguien viniera por ella, charlamos. Ella también vio al colgado. Me lo describió igual que yo lo recordaba. No estaba alucinando. Llegué a mi casa como a las 12:30 de la noche. Lo primero que hice fue buscar en las noticias. Revisé noticieros, redes, hasta me metí a foros. Nada. Un asalto, un operativo. ¿Por qué había militares? ¿Por qué ese hombre colgado se movía como si estuviera poseído, con una fuerza sobrehumana? La noticia no apareció en ningún lado, ni esa madrugada ni al día siguiente. Fui a trabajar normal, volví a pasar por esa estación, todo abierto, todo limpio, como si nada hubiera pasado. Todo el día estuve pensando en eso. Me costaba concentrarme en el trabajo. Cada que tenía un momento libre regresaba mentalmente a esa escena, a los disparos, a ese cuerpo colgado que no dejaba de sacudirse. Así que en la noche, cuando volví a tomar el metro, me bajé en esa estación. Me fui directo hacia las escaleras, donde vi lo que te conté. Miré en todas direcciones. No había zonas acordonadas, ni seguridad extra, ni manchas en el suelo. Nada. Como si lo hubieran borrado, como si no hubiera pasado. No obstante, sí quedaban rastros, no tan visibles, pero estaban ahí. Encontré 2 marcas de bala, una en una de las columnas y otra en la pared donde hay un mosaico con el símbolo de la estación. Nadie las había cubierto. Y había otro detalle, uno que no he podido interpretar. Seguro tiene que ver con todo esto, pero no sé cómo ni de qué manera. Una persona de limpieza estaba tallando una de las paredes con un trapo húmedo y algún químico. Borraba unas letras grandes escritas en color rojo. No era sangre, era pintura. Las letras medían como 50 centímetros de alto. Solo eran 3, una abreviatura que no reconocí. No era una sigla del gobierno, ni una pandilla, ni nada que me sonara. Podrían haber evitado que salieran las noticias, eso lo entiendo, pero no pueden hacerme dudar de lo que vi. Lo vi yo, lo vio la señora Elvira Reyes, lo vieron más personas, pero de todos solo recuerdo el nombre de ella porque platicamos un rato mientras esperábamos a que llegara su hijo. Viven cerca del Mercado de la Cruz. Si usted la conoce, avísele que le mando un saludo. Aquella noche ella lo confirmó con palabras sencillas, igual de confundida que yo. Dejo esto aquí por si alguien más estuvo en ese tren, por si alguien también fue testigo. Solo para que sepas que ahí abajo, en el metro de esta ciudad, pasan cosas raras, cosas que nunca salen a la luz, cosas que alguien no quiere que sepas. Si es cuestión de confesar, no me gustan mucho las historias del metro. No te ofendas, no digo que sean malas, digo que yo ocupo el metro diariamente, casi siempre en horas pico y algunas veces cuando ya es muy tarde. No me gustan porque casualmente escucho historias de terror cuando hago estos recorridos. No me gusta pensar en cosas raras cuando estoy ahí abajo, porque a veces cuando uno ya viene cansado, con los audífonos puestos o la cabeza en otro lado,
es cuando pasa. Mi mente no se sugestiona sola. 16 años usando el metro, dalo por hecho, he visto cosas. 2012 le calculo, venía de la escuela, salí como a las 7 porque tuve partido a las 4. Los vagones venían llenos, no al punto de no cerrar las puertas, pero sí al de no poder levantar el brazo sin empujar a alguien. Como siempre se estaba tardando en cada estación. En la última pasaron 15 minutos y el tren no avanzaba. 15 minutos en el metro se sienten eternos. Además fue en estos meses de calor. La gente iba secándose el sudor de la frente a cada rato. El aire era denso y estaba lleno de un olor a metal caliente, a madera quemada, a sudor y a cuerpos apretados. De pronto sentí algo en los pies, primero un toque, luego algo que me empujó. La reacción fue de varias personas al mismo tiempo. Reaccionaron igual, bajando la mirada y tratando de averiguar qué era. Había una persona tirada en el suelo, haciéndose paso entre los que estábamos de pie. No era alguien en situación de calle, ni un vendedor, ni alguien pidiendo ayuda. Se movía con desesperación como una cucaracha buscando una grieta. Las proporciones no coincidían. La cabeza era demasiado grande para el cuerpo, desproporcionada, ladeada hacia un lado como si le pesara. Iba arrastrándola con la mandíbula apenas sostenida y los ojos mirando hacia el piso. Cada vez que avanzaba soltaba un resoplido fuerte, un esfuerzo animal por seguir moviéndose. No era un jadeo, era un sonido húmedo y bronco, como si tuviera los pulmones llenos de tierra. Tenía los brazos delgados pero largos, más largos de lo normal. La piel era de un color indefinido, una mezcla entre gris y marrón, como cuero viejo, como algo que había estado enterrado demasiado tiempo. Se fue rápido, después solo veía cómo las personas, una por una, reaccionaban cuando lo sentían pasar. Un brinco, un quejido, una cara de asco o de susto. Imagínalo, de pronto sientes una mano que te toma del tobillo. Así era como se iba moviendo porque según alcancé a ver, no tenía piernas. De verdad que me da escalofríos recordarlo. Siguió avanzando entre la gente hasta que llegó cerca de la última puerta. Ahí fue donde se armó el caos. Primero un alboroto, luego un grito que partió el vagón en dos. Era una mujer, aunque no muy rápido pude identificar quién. Todos se estaban moviendo ahí. De pronto, y eso sí lo vi bien, una mujer que se había agachado, levantó la mano y la tenía empapada de sangre. El grito que dio cuando se vio la mano a todos nos estremeció. Aquel que se arrastraba entre los pasajeros la mordió. Un hombre corrió a jalar la palanca de emergencia. El tren seguía detenido, pero ahora sí iban a desalojarnos. Llegó el conductor, luego un policía, luego más. Se llevaron a la muchacha cargando, estaba pálida, temblando. La gente aprovechó para bajar también, algunos para ayudar, otros por puro morbo. Los que vieron más de cerca lo dijeron sin dudar. Eso no era una persona. Sí, tenía forma humana, más o menos, pero era otra cosa.
Usaron palabras que no son comunes: criatura, engendro, adefesio. Dijeron que tenía una piel gris, como si estuviera quemada, que los ojos no eran normales, que tenía la boca demasiado grande, que daba náusea verlo. Dijeron que se escabulló por el espacio entre vagones a ras del piso con una velocidad antinatural. Usaba solo los brazos para avanzar. Se lanzó entre los huecos de la estructura y se perdió entre las vías, deslizándose a un lado de la barra guía. Se llevaron a la muchacha. La gente regresó a los vagones cuando el conductor sonó el aviso de puertas y nos fuimos. Al día siguiente busqué en las noticias si había pasado algo en la estación Polanco. Nada, como siempre. Tres. Me da mucha pena contarte esta historia porque involucra la desaparición de una persona. Sé que por el momento es un tema delicado y por lo mismo lo abordo con seriedad. Si lo estoy compartiendo es para que siempre estés atento a tus alrededores. No sé qué otro consejo darte. Allá abajo es otro mundo. Soy de la ciudad de Puebla. Mi amiga Karen también lo era. Quería estudiar en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Iba a ir a hacer su examen, pero unas semanas antes quería ir a ver la facultad y todo. Me pidió que la acompañara y sí tenía planeado ir con ella, pero mi abuelita se puso mala y la tuve que llevar al doctor. Al día de hoy me pregunto, si hubiera ido con Karen, las cosas hubieran sido distintas. O tal vez me habría pasado lo mismo que a ella. Son pensamientos que a veces no me dejan dormir. Yo he ido más veces a la capital. Sé usar el metro más o menos. Creo que la clave para no perderte es seguir los letreros, saber leer el mapa y ya. En cuanto ella llegó en camión a la terminal, me llamó. Me dijo que ya estaba por subir a la estación Autobuses del Norte. Le recordé que tenía que subirse a la línea amarilla con dirección a Pantitlán, pero bajarse en la siguiente, en La Raza. Ahí tendría que transbordar para la línea 3 con dirección a Universidad. Te juro que está sencillo, no hay pierde. Me habló cuando llegó a La Raza, justo antes de buscar el transbordo. La llamada se entrecortaba porque así pasa en ciertas partes del sistema de túneles y estaciones del metro. Pensé que de ahí me iba a llamar cuando estuviera en universidad. La verdad era que aunque estaba atendiendo el tema familiar, me quedé al pendiente del teléfono y de ella. Su primera vez sola en la Ciudad de México. Pasaron como 40 minutos y yo ya me estaba empezando a preocupar. Le marqué 2 veces y no entró la llamada. Pensé en estaciones llenas, en túneles sin recepción de celular. A la 1:30 me marcó. Se escuchaba un poco agitada. Me dijo que no había podido conectar la llamada, pero que estaba perdida. O sea que todavía no llegas a universidad. Me dijo que estaba en la estación Velódromo. En ese momento me puse a buscar un mapa. Velódromo estaba nada que ver con la ruta que ella debía tomar. Le dije que se fuera por aquí, que se bajara acá y que transbordara allá. No terminé de decirle, se cortó la llamada. A la media hora otra vez me dijo que ahora estaba en Peñón Viejo. No lo podía creer.
De verdad que si no hubiera tenido a un lado a mi abuelita, le hubiera dicho una grosería. Con todo respeto, pero de menos le hubiera preguntado si estaba tonta, cómo era que no podía ubicarse, si todo estaba bien señalado, si cualquier persona a la que le pides ayuda te dice por dónde. Me arrepiento siquiera de haberlo pensado, me arrepiento de no haber ido. Sin embargo, desafortunadamente mi abuelita murió en la tarde. De verdad es que no había manera. Por todo lo que estaba pasando con mi familia, un buen rato me desentendí de Karen. Dejé el teléfono cargando y me puse a hacer otras cosas. Hablar con mis familiares de Tlaxcala, localizar a mi mamá. Cuando vi, tenía un montón de llamadas perdidas y de mensajes. Fotos que no puedo mostrar porque la investigación sigue abierta, pero eran imágenes donde ella me demostraba que había recorrido todas las líneas. Me dijo que llegó al Rosario. 40 minutos después mandó un video de que estaba en Chapultepec. Le marqué inmediatamente, no me contestó, directo a buzón. 1 hora, 2 horas, nada. De verdad me preocupé, pero no podía dejar lo que estaba haciendo. 6 horas en el metro. Me resultaba inquietante e increíble que no hubiera pedido ayuda, que nadie la hubiera dirigido. Alguien que le dijera: te acompaño hasta el andén, te ves perdida, pobre chica, desesperada. A las 11 de la noche, ¿escuchaste bien? A las 11 de la noche me marcó. Contesté, se oía un tren, no sé si ella iba a bordo o el tren pasó a un lado de ella, pero la llamada no se conectó bien. Solo sé que para ese momento ya había estado perdida casi 12 horas. ¡Qué desesperación! Yo estaba mal en ese momento. A mí me tocó llamar a mis tías para avisarles de mi abuela. De verdad no podía, aunque sí lo hubiera hecho. 1000 veces lo hubiera hecho. Subirme a un camión con rumbo a la Ciudad de México para ir a alcanzar a mi amiga. A la 1 de la mañana me marcó y me dijo que no había nadie ya en la estación. Su voz se escuchaba clara, pero donde yo estaba hacía mucho aire y creo que ella no me oyó a mí. Pues claro que no hay nadie, el metro cierra a las 12 de la noche, le dije. Pero busca a un policía, ve a los torniquetes, debe haber algún guardia. No me escuchó. Yo digo que es por sentido común. Tenía 17 años, yo también. No lo podía creer. Sigo sin poderlo creer. Le dije que me volviera a hablar cuando encontrara a alguien para que le pasara la llamada y yo le explicara que ella venía de Puebla y no sabía usar el metro. De todos modos, por lo de mi abuela, iba a estar despierta toda la noche. Me habló como a las 4 de la mañana y me dijo que estaba caminando en las vías. ¿Sabes qué? Le dije que ya no me marcara. Te juro que pensé que estaba jugando conmigo. Me da pena y mucha vergüenza en este momento, pero es que honestamente la emoción de lo que estaba viviendo con mi familia hizo que me sobresaltara. Pero dime tú, ¿crees que es cierto lo que te estoy diciendo? Yo no lo podía creer. 4 de la mañana caminando en las oscuras vías del metro. Le marqué a las 7, me contestó medio adormilada. Le pregunté dónde estaba, me dijo que seguía en el metro. ¿Dónde te quedaste a dormir? Me dijo el nombre de una estación que no reconocí. Le pregunté si no estaba bromeando. Ella se puso a llorar y me colgó.
Sus papás me fueron a buscar la mañana siguiente, no sabían lo de mi abuelita, me dieron el pésame y luego me dijeron que su hija no llegó, que si no se había comunicado conmigo. Les enseñé mensajes, les conté lo que me había dicho por llamadas. Se fueron inmediatamente a la Ciudad de México. Ese día hablé 3 veces con ella, le dije que la estaban buscando sus papás. En realidad, entraba solo una llamada de 50, sin exagerar. Su voz no se escuchaba muy clara, parecía como que estaba en un nivel muy subterráneo. Sus papás se aventaron en 2 días todas las líneas, incluyendo estaciones y transbordos, y jamás la encontraron. Yo seguí intentando llamarla y lo sorprendente es que durante casi 2 semanas seguía contestando. A veces solo se escuchaba ruido, otras veces su voz, lejana y débil, como si estuviera en lo más profundo del subsuelo. Decía que seguía perdida. 3 años han pasado, a veces todavía entra la llamada, ya no se escucha su voz, solo ruido, a veces el eco de un tren en movimiento o los avisos de cierre de puertas. No sé dónde se perdió, no sé si aún sigue ahí abajo. Solo sé que al día de hoy no ha podido salir. Estudié en la FES Aragón, de ida me bajaba en la estación Nesa, de regreso lo tomaba en Impulsora. En la línea B he visto de todo, te lo juro sin exagerar. Y sí, me da más miedo lo que hace la gente viva. A veces me pongo a pensar que a mi lado puede ir alguien que acaba de hacer algo horrible. Un asaltante, un asesino, alguien que viene huyendo, gente que se sube al metro como si nada, con la cara limpia, pero las manos todavía calientes. Por eso me gusta estar siempre atento, observar. Si estás distraído es más fácil que te pase algo, que te quiten el teléfono, que te arrebaten la mochila, que no veas venir lo raro. Una vez en la estación Flores Magón se subió un sujeto peculiar. Lo vi primero que nadie, eso lo sé. Se quedó parado en medio del vagón. Yo sabía que iba a hablar. Se veía luchando con los nervios. No sabía si quería captar la atención o si estaba esperando que alguien lo viera primero para animarse. Lo primero que salió de su boca fue un "buenas noches, estimados usuarios". Nadie contestó. 1 o 2 personas levantaron la mirada, los demás siguieron viendo el teléfono o con los audífonos puestos. Yo le sostenía la mirada, pero no por retarlo, sino porque algo no me cuadraba. Había algo en su presencia que me ponía intranquilo. Empezó hablando de religión, luego de ciencia, luego mezcló las 2 cosas. Dijo algo sobre la sangre de Cristo siendo energía cuántica, luego se metió en política, luego en profecías, luego en teorías de conspiración, palabras sin sentido, ideas revueltas. Para este punto nadie lo escuchaba ya. Ni yo, solo lo vigilaba con el rabillo del ojo. No quería que se me acercara. Se notaba alterado, pero no borracho, no drogado. Era otra cosa, una lucidez torcida.
Antes de llegar a la estación Tepito, el tren se frenó en seco, un jalón que hizo tambalear a todos. El que no venía sujetado de nada se fue hacia el frente, tropezó con sus propios pies y cayó. Se pegó en la cabeza con el tubo, el golpe fue seco, sonó fuerte. Se quedó en el suelo, no se levantaba, solo movía las manos, los ojos blancos totalmente. Ya se mató, dijo una señora. Lo dijo persignándose sin dejar de mirarlo. El tren arrancó de nuevo. Alguien se acercó a la palanca de emergencia, dijo que la jalaría en cuanto se abrieran las puertas en la siguiente estación. Entonces empezó a convulsionar, primero los espasmos, luego algo más. Se arqueó, los ojos se le fueron más hacia atrás, como si algo lo jalara desde adentro del cráneo. Le empezó a salir sangre de la nariz, pero no como un sangrado normal, era espesa, oscura. Y luego pasó lo que no me puedo quitar de la cabeza. Se escuchó un sonido raro, como si se estuviera ahogando, como si algo le estuviera atravesando el paladar. Le salió de la boca una esfera, como una canica, grande, transparente, brillosa. Cayó al suelo, rodó. El tipo se quedó quieto. Estaba muerto, eso no lo dudo, lo vi morir. Nadie dijo nada, nadie gritó, todos estaban conteniendo la respiración. Cuando se abrieron las puertas, una mujer se agachó, sacó un pañuelo desechable de su bolsa, con él tomó la esfera y sin decir nada se la guardó e inmediatamente bajó del tren. Antes del día de hoy, esta anécdota solo se la había contado a un amigo, uno con el que me llevo desde la prepa, le tengo confianza. Él es medio clavado con temas raros, le gusta leer sobre teorías, experimentos, cosas que a mí me dan flojera, la verdad. Pero algo le movió, me dijo que se le hacía familiar, que había visto algo así antes, no sabía dónde, pero que le sonaba. Pasaron como 3 semanas, una noche ya tarde Andrés me marcó. Me extrañó porque nunca me llama, solo manda mensajes, pero esta vez me marcó directo, eran casi las 11. ¿Te acuerdas de lo que me contaste, lo de la esfera? Le dije que sí. Creo que lo encontré, no igual, pero se parece. Sé que Andrés se dedica a vender cosas importadas, que pasa mucho tiempo navegando en páginas japonesas, buscando electrónicos, piezas raras, consolas viejas. Entonces me contó que una vez por accidente le salió un aviso emergente. Pensó que era spam, pero se quedó viendo por curiosidad. Era una especie de anuncio, estaba en japonés pero lo tradujo con la aplicación. Decía que se ofrecía una recompensa, el equivalente a 100,000 pesos mexicanos a quien pudiera entregar una esfera con ciertas características. Cuando le volvió a salir le hizo una captura y me la mandó. La he querido buscar pero no la encuentro. La ilustración se parecía, era la misma forma, el mismo tamaño, la misma luz que vi reflejada en el piso del vagón cuando cayó. No te voy a decir que eso era lo que le salió de la boca, pero algo me dice que sí, simple intuición. Además, mi abuela siempre decía que cuando sientes que algo es.
5. Por favor, no sé si esta historia entra en la categoría de fallos en la realidad o simplemente fue un suceso muy pinche extraño. Por favor, te pido que seas tú quien lo juzgue. 2020, viajaba con mi hermana, era muy tarde, hicimos transbordo en Valderas, íbamos a observatorio a entregar unas cosas que le encargaron. La verdad es que yo no me di cuenta, pero se supone que cuando llegamos a Chapultepec, luego de unos segundos para que gente bajara y subiera, se cerraron las puertas y el tren arrancó. Lo que sí noté fue que un hombre corrió hacia el tren y le pegó a la puerta. Pon tú que se le olvidó algo o esperaba que el tren se regresara para que él subiera. En la próxima estación me di cuenta de que había trabajadores y policías esperándonos. De verdad que no entendía qué estaba pasando, pero los vi a todos correr junto con el tren. ¿Y qué crees? El tren no se detuvo en la estación Juanacatlán, se siguió. Algo malo está pasando. Se empezó a sentir más fuerte la tensión en el aire. Mi hermana se levantó, fue al frente a donde está la cabina del conductor y regresó con la cara blanca. No hay nadie, me dijo. ¿Cómo que no hay nadie? La cabina está vacía. Una señora lo escuchó, se agarró del tubo, miró al frente y dijo casi sin voz: «Vamos a chocar». Apareció la siguiente estación, vacía, no había tren esperando, pero sí gente lista para saltar a la cabina. Por suerte, el tren no iba tan rápido como para aventar volando a toda esa gente. Lograron detenerlo y así evitar una colisión más adelante. El caso es que desalojaron el tren. No sé si exista un pilotaje automático, supongo que no debería haber nada así. Supongo que sí, que el conductor irresponsable se bajó a hablar por teléfono y dejó la llave atorada o no sé cómo funcione la conducción en cabina. Lo que yo quiero que alguien me explique es por qué cuando salimos mi hermana y yo de la estación había policías prohibiendo la entrada. Que nadie podía pasar, que estaban esperando a las unidades de rescate y urgencias. Afuera había gente con micrófonos, cámaras, equipo de televisión y fotográfico. Nos bombardearon de preguntas, que si habíamos visto el accidente. ¿Accidente? A lo mucho fue un error técnico, pero se salvó el tren, nos salvamos nosotras. Se quedaron tan confundidos con nuestra respuesta como nosotros con su pregunta. A lo lejos llegaban los servicios de emergencia, se escuchaban las ambulancias aproximarse. No me lo vas a creer, pero veníamos en el tren que chocó, pero nos salvamos, no sé por qué. Búscalo en las noticias o acuérdate, Tacubaya, marzo 2020. A partir de las 9:30 de la noche, el tiempo entre trenes empieza a alargarse. Ya no hay tanta gente, ya no es necesario tener toda la flota en servicio. El metro cambia de ritmo. Esa noche venía regresando del trabajo, estaba cansado, solo quería llegar a casa. En ese entonces salía con una muchacha. Relación difícil, para no decir tóxica, nos peleábamos por todo. Eran como las 11:20 cuando me llamó.
Justo en ese momento venía entrando el tren, pero no me subí. Si entraba al túnel se iba a cortar la llamada y el pleito ya había empezado. Me recargué en la pared del andén, la discusión seguía. Un sujeto estaba parado no muy lejos, también parecía que esperaba el tren, pero cuando se abrieron las puertas no subió. En vez de eso metió la mano, jaló una maleta que no era de nadie y la sacó del vagón. Era evidente que la estaba esperando. Por la forma en que la sujetó, por cómo se agachó, se notaba que pesaba. La arrastró como si ya supiera exactamente qué hacer. Yo, distraído por la llamada, apenas le presté atención, pero algo en esa imagen quedó grabado en mi mente. 4 o 5 semanas más tarde, volví a encontrarme con la misma situación de la maleta. Vi al mismo sujeto o a alguien parecido, no estoy seguro, pero sí parecía ser la misma maleta que no le pertenecía a nadie. Se abrieron las puertas, el tipo la bajó, también se veía pesada. Yo subí, adentro no había nadie que se la entregara, era como si la maleta viniera sola desde quién sabe dónde. Durante el trayecto no pude dejar de pensar en lo que había visto. ¿Qué puede transportar a alguien así por ese medio a esas horas? Lo primero que me vino a la mente fue droga, un envío, una red de distribución. Lo segundo fue peor, un cuerpo. Me quedé helado y me dije algo que ahora repito cada vez que alguien me cuenta algo raro. Nunca digas eso es imposible. No en una ciudad tan grande, no en una ciudad donde todos hacen como que no ven, donde nadie quiere meterse. Después de eso dejé de esperar el tren en ese tramo del andén, aunque fuera el de siempre, aunque fuera donde toda la vida me había subido. Recuerda que alguien que comete un ilícito no necesita testigos. Meses después ya casi se me había olvidado todo. Por una sola ocasión me mandaron a otra sucursal, así que tuve que caminar más y esa noche subirme en otra estación. Tomé el tren en Zapata, eran casi las 11 otra vez. En esta ocasión tuve la suerte de ver el momento exacto. Justo cuando un hombre fornido, alto, empujó una maleta dentro del vagón. Él no subió, solo dejó la maleta cerca de la puerta y se fue como si estuviera haciendo una entrega. Listo, casi resuelta la incógnita, solo faltaba saber qué había adentro. ¿Dinero? El tren iba casi vacío, la maleta temblaba pero por el movimiento. Me acerqué, me senté a su lado. El corazón casi me reventaba en el pecho, estaba muy nervioso. Nadie me miraba, las pocas personas que estaban ahí me daban la espalda. La curiosidad no dejó que me quedara con la duda. Estiré la mano, bajé el cierre. Lo que vi fue una cara, un rostro inerte, pálido, inexpresivo. No sé si era de verdad, pero lo que vi parecía un cuerpo en una contorsión horrible. Parecía alguien y parecía muerto. Subí el cierre como pude, me alejé, no podía respirar, me tambaleé hasta un asiento, sudando frío, la boca seca, el corazón en la garganta. Cuando llegamos a Eugenia, la puerta se abrió. Un sujeto subió, recogió la maleta y se la llevó.
Ni siquiera volteó a ver a nadie, salió como si nada. No tuve el valor de seguirlo, me bajé en la siguiente estación, pero sabía que tenía que decir algo. Busqué a un policía, todavía sin poder articularme bien, le dije que había visto a alguien transportando un cuerpo en una maleta. El policía me miró sin sorpresa, ni siquiera parpadeó. No le hagas caso a las leyendas urbanas, me dijo como quien repite una frase ensayada. Lo vi, se lo juro por Dios. Se acercó a mi oído y me dijo algo que no voy a olvidar jamás. Te conviene no decir nada, o de pura casualidad quieres ver la maleta, pero por dentro. Justo en ese momento llegó otro tren, me subí sin mirar atrás, las piernas me temblaban. Dejé de usar esa ruta durante meses. Cuando volví lo hice en el último vagón, lo más lejos posible de aquella puerta donde entregan las maletas. Si me preguntas, mi experiencia es una de las más terroríficas que he escuchado sobre el metro en cualquier lado. Me acuerdo que esa vez, cuando regresé a casa y me preguntaron qué me había pasado, les di una versión inventada. No había estado listo hasta ahora para contarla. Sentí y siento cosquillas en la nuca y un dolor muy especial en el vientre de solo recordarlo. Me subí en Ciudad Universitaria y me quedé dormido casi inmediatamente. Lo siguiente que supe fue que desperté en Niños Héroes, 2 estaciones después de mi destino. Me levanté apurado y bajé, se cerraron las puertas, el tren se fue. No recuerdo que nadie haya bajado conmigo. Caminé hacia las escaleras para cambiarme de dirección y regresar. Ahí noté que la estación estaba muy vacía, tan vacía que no vi a nadie. Ok, no es la primera vez que me pasa. Niños Héroes es de todos modos una de las estaciones de menos afluencia de toda la línea 3, al igual que Juárez. Cambié de dirección, todavía nadie en el andén. 5 minutos, 10 minutos, ni tren ni pasajeros, pues ¿qué hora era? Busqué mi teléfono sin pila. Miré el reloj a mitad de la estación, 1 hora imposible. Creo que fue justo en ese momento en que me di cuenta de que la falta de movimiento y vida en esa estación y la hora en el reloj no era lo único extraño. No había colores, todo estaba bañado con una luz plateada que convirtió cada superficie en todas las tonalidades de gris. Hay unas descripciones del limbo que se parecen mucho a como yo estaba viendo las cosas en ese momento. Un lugar liminal, abandonado, ahogado con un silencio que en realidad es un zumbido, el murmullo de una máquina funcionando a lo lejos. Todo gris, tenue, pálido. Intenté salir, las puertas cerradas, traté de llamar la atención de algún cuidador, nadie. Volví al andén, buscaba en algún lado algún indicio de la hora o de que seguía vivo, cualquiera de las dos me servía. ¿Qué prefieres en una situación similar? ¿Estar solo o de pronto encontrar compañía? Mirando hacia el túnel al final del andén, vi a una persona. No estaba tratando de llamar la atención, sino hasta que vio que miré en su dirección.
Levantó la mano con la palma abierta, los dedos extendidos, ese gesto universal que se usa para decir hola desde lejos. No agitó la mano con fuerza, solo la sostuvo en el aire, lo suficiente para llamar la atención sin parecer urgente. Era más como una forma de hacerse notar que de saludar. Un movimiento discreto pero claro, como decir, aquí estoy, sin hablar. Me levanté, estaba muy dispuesto a caminar hacia ella, cuando de pronto algo me detuvo. La mujer estaba escondida, solo mostraba su cara y medio cuerpo. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no salía ella mejor a la mortecina luz? Tenía una sonrisa de oreja a oreja, con dientes grandes, amarillentos y una mirada de miedo. Al hacerse para atrás, desapareció de mi vista. Me quedé ahí, no fui ni para adelante ni para atrás. Estuve un buen rato inmóvil hasta que tuve valor para dar pasos caminando de espaldas. Me fui a sentar a las escaleras, temeroso de volver a ver a esa persona. Me despertó una señora de limpieza, me preguntó si había pasado la noche ahí, que por qué no fui a tocarle, que ella tenía un cubículo cerca de la entrada. Le dije que no se me ocurrió, pero creo que no me escuchó. Lo siguiente que me preguntó fue si había visto a la mujer sonriente. Seguro la viste, en esta estación todos la han visto. Le miré la cara y tenía la misma sonrisa de aquella mujer. Subí corriendo con el corazón latiéndome a tope. En la salida, una mujer vestida con un traje sastre, acompañada de un policía, me quisieron detener. Justo estaban abriendo las puertas de la estación. Me dijeron que estaba prohibido quedarse a dormir en las instalaciones, pero no me quedé a ver si el oficial me quería arrestar. Me salí y corriendo me fui a parar a una esquina a tomar un taxi que me llevara a mi casa.